¿Alguna vez has sentido que estás luchando una guerra invisible y perdiendo? Y si te dijera que la victoria que tanto anhelas, en tu mente, en tu hogar, en tu vida espiritual, ya ha sido asegurada desde hace siglos, pero muy pocos lo saben y aún menos lo usan, porque escondido en las palabras del apóstol Pablo, en una de sus cartas más misteriosas y poderosas, hay una revelación espiritual que puede transformar por completo la manera en que enfrentas tus batallas. La carta a los Efesios. Este mensaje no fue escrito solo para una iglesia antigua en Asia Menor. Fue escrito para ti que estás cansado, para ti que no entiendes por qué, a pesar de orar, parece que todo sigue igual, para ti que has sentido la presión de un enemigo que no ves, pero que sabes que está ahí. La carta a los Efesios no es solo un conjunto de palabras, es un mapa espiritual, un arma de luz, un misterio que, si logras descifrar, puede revelarte tu verdadera identidad en Cristo y el poder que ya vive en ti. Y no estoy exagerando. Este video es más que una reflexión, es un llamado divino, un susurro del cielo a tu alma. En los próximos minutos vamos a entrar en una dimensión de la palabra que muchos pasan por alto. Hablaremos del misterio de nuestra posición en los lugares celestiales, del escudo invisible que te rodea, de la guerra espiritual que ya se está librando ahora mismo, y del secreto que Pablo reveló solo a aquellos creyentes dispuestos a dejar la superficialidad y entrar en las profundidades del reino. Muchos leen Efesios y piensan que es solo otra carta apostólica. Pero hay una razón, por la que es la única epístola donde Pablo no reprende ningún pecado. ¿Por qué? Porque no se trata de una corrección, sino de una revelación. Y hoy, si estás dispuesto a escuchar con atención, podrías descubrir un poder oculto que Dios ha reservado para ti, no para otro, para ti. Tal vez pienses que ya conoces tu identidad en Cristo, pero ¿qué pasaría si todo lo que sabes es solo una parte? ¿Qué pasaría si Efesios contiene el código para romper esas cadenas invisibles que aún te atan? ¿Qué pasaría si al final de este video descubres una verdad que puede cambiar tu destino eterno? A lo largo de este estudio vamos a desenterrar tesoros que han estado sepultados en cada versículo de esta carta. Veremos cómo Pablo nos muestra un Dios que no solo salva, sino que equipa, fortalece y posiciona. Analizaremos pasaje por pasaje, revelación por revelación, hasta llegar a esa penúltima enseñanza, que podría ser la llave que estabas buscando para desbloquear una bendición oculta en tu vida. No te la pierdas. Y antes de empezar, quiero pedirte algo que va mucho más allá de una simple interacción. Comenta aquí abajo la frase "paz en Cristo". Esa frase es tu señal de compromiso con esta enseñanza, con tu fe y con lo que el Espíritu Santo quiere hablarte hoy. Es una declaración de que estás aquí por una razón divina, no por casualidad. Y si das me gusta a este video, estarás empujando este mensaje a las personas que más lo necesitan. YouTube empezará a mostrar esta palabra a más almas hambrientas de Dios, y tú estarás participando activamente en la expansión del reino. Eres parte de esta obra. Deja que eso te haga sentir orgulloso. Eres un mensajero sin darte cuenta, y si aún no te has suscrito, este es el momento. Muchos hermanos en Cristo usan este canal como su iglesia espiritual, porque no tienen a dónde acudir físicamente. Tu suscripción, tu comentario, tu me gusta no son simples clics. Son actos de fe. Son una forma de decir: aquí estoy. Señor, quiero más de ti. Recuerda, la penúltima enseñanza puede contener una respuesta del cielo, una clave profética, una palabra directa a tu situación. Así que deja todo lo que estás haciendo. Silencia tu entorno. Este no es un video y cualquiera.
es un encuentro y comienza ahora. 1. Sentados con Cristo en lugares celestiales. Una de las afirmaciones más sorprendentes y al mismo tiempo más ignoradas de la carta a los Efesios se encuentra en el capítulo 2, versículo 6. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Alguna vez te has detenido a reflexionar lo que eso significa verdaderamente? No es una metáfora, no es poesía espiritual, es una realidad del reino, una verdad escondida a los ojos naturales, pero accesible para aquellos que se atreven a mirar con los ojos del Espíritu. Pablo no está hablando de una promesa futura, no dice nos hará sentar, dice nos hizo sentar. Tiempo pasado, acción completada, realidad establecida. Lo que quiere decir es que ahora mismo, mientras estás escuchando estas palabras, tu posición espiritual está unida a Cristo en el trono de autoridad celestial. Mientras tus pies caminan por esta tierra, tu espíritu tiene acceso al gobierno del cielo. ¿Puedes imaginar lo que esto significa para tu vida? Cuando entiendes que estás sentado con Cristo, todo cambia. No enfrentas tus problemas desde la tierra hacia el cielo, rogando a ver si Dios hace algo. Los enfrentas desde el cielo hacia la tierra, sabiendo que ya tienes autoridad en Él. Desde esa posición puedes declarar victoria, puedes interceder con poder, puedes resistir al enemigo con firmeza. Y esa es la razón por la que Satanás trabaja tan duro para que los creyentes nunca descubran esta verdad. Porque un hijo de Dios que camina en su verdadera identidad y posición espiritual es una amenaza para el infierno. ¿Cuántas veces vivimos como si estuviéramos derrotados, como si Dios estuviera lejos, como si nuestras oraciones no tuvieran peso? Nos sentimos abandonados, sin valor, sin fuerzas, pero eso sucede cuando olvidamos dónde estamos realmente sentados, cuando olvidamos que hemos sido levantados con Cristo y que su victoria es nuestra victoria. El enemigo quiere que vivas mirando hacia abajo, arrastrándote por la culpa, el miedo, la vergüenza. Pero el Espíritu Santo quiere que levantes tu mirada, que recuerdes que no estás solo ni en el suelo, estás en los lugares celestiales, y eso cambia absolutamente todo. ¿Te das cuenta de lo que implica esto para tu lucha diaria, para tus oraciones, tus decisiones, tus batallas internas? No oras como alguien que pide permiso, sino como alguien que ya fue invitado al trono. No caminas como quien busca aceptación, sino como quien ya fue adoptado y posicionado. No enfrentas la oscuridad como una víctima, sino como un soldado que ya ha vencido por medio del Cordero. Pablo sabía que esta verdad tenía el poder de revolucionar la vida de cualquier creyente, y por eso la coloca desde el principio de la carta. No se trata solo de consuelo espiritual, sino de una estrategia celestial. Porque si el enemigo logra hacerte olvidar tu posición, te vuelve vulnerable. Pero si recuerdas quién eres en Cristo y dónde estás en el reino, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Ninguna palabra de condenación tendrá poder. Ninguna opresión podrá prevalecer. ¿Y cómo se accede a esa posición? ¿Qué se necesita para sentarse con Cristo en los lugares celestiales? Solo una cosa: creer verdaderamente, porque la fe no es solo una idea bonita, es una puerta, es la llave que activa las realidades del reino en nuestra vida. No se trata de sentir que estás en lo alto, se trata de saberlo, de confesarlo, de caminar como alguien que ya ha sido posicionado por gracia, no por méritos. Es un regalo que se recibe, no una meta que se alcanza. Y aquí es donde muchos se detienen, porque están esperando sentirlo. Están esperando que todo a su alrededor cambie antes de aceptar esta verdad.
Pero el reino funciona al revés. Primero crees, luego lo ves. Primero te posicionas por fe y luego las circunstancias empiezan a alinearse con esa fe. Por eso Pablo dice que hemos sido juntamente resucitados, porque no podemos sentarnos si no hemos sido levantados. Y no podemos ser levantados si no hemos muerto al yo, al pecado, a la antigua naturaleza. Solo cuando entiendes que tu antigua vida fue crucificada con Cristo, puedes empezar a caminar en la realidad de una nueva vida sentada con Él. Y si estás escuchando esto y piensas, yo no soy digno, yo he fallado demasiado, esto no puede ser para mí, permíteme decirte algo, todos fallamos. Todos hemos sido indignos, pero no es por ti que estás ahí, es por Él. No se trata de lo que tú has hecho, sino de lo que Él ya hizo. La sangre de Cristo no solo limpia, también eleva, no solo borra tu pasado, también te posiciona en un futuro glorioso. Y ese futuro empieza ahora, no cuando llegues al cielo, sino aquí, en la tierra, desde una dimensión espiritual superior. A partir de ahora, cada vez que ores, recuerda dónde estás. Cuando enfrentes una crisis, recuerda tu posición. Cuando el enemigo te susurre mentiras, responde desde el trono. No desde el dolor, sino desde la verdad. No desde la tierra, sino desde lo alto. Y empieza a hablar con la autoridad de un hijo que ya fue sentado junto al Rey de Reyes. La carta a los Efesios comienza con esta revelación porque es la base de todo lo que viene después. Si no sabes dónde estás, no sabrás cómo actuar. Si no conoces tu posición, no entenderás tu misión. Pero si hoy decides abrazar esta verdad, si decides vivir desde el trono y no desde el suelo, entonces estarás dando el primer paso para caminar en el poder secreto que esta carta encierra. Y ahora que entendemos dónde estamos en Cristo, es momento de descubrir qué tenemos en Él. Porque no solo fuimos posicionados, también fuimos equipados. Y ese será el tema de nuestro próximo bloque. 2. Las riquezas espirituales en Cristo. Ahora que has comenzado a comprender tu posición en los lugares celestiales, es momento de que abras tus ojos espirituales para ver lo que el Padre ha depositado en tus manos desde el momento en que aceptaste a Cristo. Porque sentarse con Él no solo significa autoridad, también significa herencia, significa acceso, significa una riqueza invisible que supera todo lo que este mundo puede ofrecer. En Efesios capítulo 1, versículo 3, Pablo hace una declaración que puede cambiar tu vida si la entiendes profundamente. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. No dice, nos bendecirá. Dice, nos bendijo. Pasado, hecho, consumado. Esta es una de las verdades más poderosas y a la vez más ignoradas por el pueblo de Dios. La mayoría de los creyentes viven como si estuvieran esperando que Dios algún día les entregue lo que en realidad ya ha sido otorgado. ¿Puedes imaginar cómo sería tu vida si caminaras cada día sabiendo que ya has sido bendecido con toda bendición espiritual? No una parte, no una porción limitada, no una promesa futura, toda. Esto significa que nada te falta en Cristo. La paz que buscas, la sabiduría que necesitas, la fuerza que te hace falta, la gracia que te sostiene, el propósito que anhelas, todo ya ha sido provisto espiritualmente. Lo que falta no es provisión, sino revelación. Y aquí es donde muchos tropiezan, porque viven pidiendo a Dios lo que deberían estar tomando por fe. Esperan sentir lo que ya deberían estar caminando. Imaginan que la bendición es algo que viene de fuera, cuando en realidad ha sido colocada dentro. Es por eso que Pablo, en Efesios 1, 17, 18, ora así:
para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo os dé espíritu de sabiduría y de revelación, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Por qué oraría eso? Porque las bendiciones espirituales no se activan por emociones, sino por revelación. Solo cuando tus ojos se abren a la verdad espiritual, puedes empezar a vivirla en la práctica. Permíteme decirlo de otra manera. Tú no estás vacío, solo estás ciego. Y esta ceguera no es física, sino espiritual. Es una venda del alma que te impide ver que ya estás rodeado por los recursos del cielo. Pero cuando esa venda cae, cuando la luz de la palabra te alcanza, entonces lo que parecía imposible se vuelve natural. Lo que parecía lejano se vuelve cercano. Lo que parecía un sueño se convierte en tu nueva realidad. ¿Te has preguntado alguna vez por qué hay creyentes que, a pesar de estar en medio de tormentas, caminan con paz? ¿Por qué algunos oran con autoridad, enfrentan desafíos con serenidad y viven con una convicción inquebrantable? No es porque sean especiales. Es porque han descubierto y activado las riquezas espirituales que hay en Cristo. Han entendido que la fuente no está en el mundo, sino en el Espíritu. Han dejado de mirar con los ojos del cuerpo y han empezado a ver con los ojos del alma. Y aquí viene una revelación profunda. Cada bendición espiritual que Dios ha preparado para ti está alineada con un propósito eterno. No se trata solo de que seas bendecido, sino de que seas instrumento de bendición. Cuando Dios te da paz, es para que la lleves donde reina el caos. Cuando te da sabiduría, es para que guíes a otros en la oscuridad. Cuando te llena de fe, es para que inspires a los que están cayendo. Las bendiciones espirituales no son solo un regalo, son una asignación. Y eso nos lleva a una reflexión que no puedes ignorar. ¿Qué estás haciendo con las riquezas espirituales que Dios ha puesto a tu disposición? ¿Estás usándolas, desarrollándolas, compartiéndolas? ¿O están ahí, ocultas, dormidas, esperando que las actives por fe? Pablo dice que fuimos elegidos para alabanza de la gloria de su gracia. Es decir, fuimos diseñados para reflejar esa gloria, no para vivir en miseria espiritual, sino para manifestar el poder del reino en todo lo que hacemos. Hay una responsabilidad que viene con la bendición. No es un peso, es un llamado, porque cuanto más entiendes lo que tienes, más libre te vuelves. Y cuanto más libre eres, más puedes liberar a otros. ¿Te das cuenta de lo profundo que es esto? La carta a los Efesios te está invitando a cambiar tu mentalidad de escasez por una mentalidad de herencia, a dejar de verte como alguien que suplica y comenzar a caminar como un hijo que posee. Y sí, puede que las circunstancias que te rodean no reflejen aún esa riqueza. Puede que estés en medio de la lucha, del dolor, de la pérdida, pero la riqueza espiritual no depende de lo que ves, sino de lo que crees. Y cuando te anclas en esa verdad, lo externo comienza a alinearse con lo interno. Las cadenas se rompen, la desesperanza cede paso a la fe, la confusión se transforma en claridad. Hoy es el día de abrir tus ojos. Hoy es el día de despertar a tu herencia, porque Dios no te ha llamado a sobrevivir, sino a gobernar. No te ha llenado de su espíritu para que vivas como esclavo, sino como heredero. La carta a los Efesios es tu testamento espiritual y ha llegado el momento de leerlo con atención y tomar posesión de lo que ya es tuyo. Y ahora que sabes quién eres y qué tienes, en el próximo bloque descubriremos cómo caminar con eso en esta tierra. Porque no basta con tener, hay que ejercer, no basta con saber, hay que vivir. Y ahí es donde comienza la verdadera transformación. 3. Caminar dignamente del llamamiento. Ya sabes dónde estás sentado en Cristo. Ya sabes que has sido bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales.
Ahora, la gran pregunta que resuena en tu espíritu es: ¿cómo se vive todo eso en el día a día? ¿Cómo se traslada esa posición celestial y esa herencia espiritual a tu caminar cotidiano, a tus decisiones, a tus relaciones, a tu manera de hablar, de pensar, de reaccionar? Pablo responde a esa pregunta en Efesios 4:1 con una exhortación directa, poderosa y transformadora. Os ruego que andéis como es digno del llamamiento con que fuisteis llamados. Esta frase es una puerta hacia la madurez espiritual. No está escrita en forma de mandato autoritario, sino como un ruego. Pablo, apóstol, preso por causa de Cristo, suplica a los creyentes que vivan de manera coherente con lo que han recibido. Y ese ruego sigue vigente hoy, sonando en el corazón de cada creyente que anhela algo más que religión. Porque lo cierto es que muchos creen en Cristo, pero viven como si no lo conocieran. Muchos han sido llamados, pero caminan con un paso vacilante, como si su vida espiritual fuera una carga y no una honra. Viven como esclavos de sus emociones, de las heridas del pasado, del miedo al futuro. Y esa es una de las más grandes tragedias del pueblo cristiano. Recibir tanto y actuar como si no tuvieran nada. Caminar dignamente del llamamiento no significa ser perfecto. No significa no equivocarse nunca. Significa caminar con propósito, con conciencia, con determinación. Significa vivir sabiendo que lo que haces, lo que dices y cómo te conduces lleva el nombre de Cristo. Significa tener claro que tu vida ya no te pertenece, porque fuiste comprado por precio, y ahora todo en ti debe reflejar al que te salvó. Pablo no dice que el llamamiento es algo opcional o pequeño. Es una dignidad que viene del cielo. Ser llamado por Dios es ser separado del mundo, escogido entre miles, sellado con el Espíritu, vestido con una nueva identidad. Y si el llamado es tan glorioso, el caminar debe estar a la altura. No puedes recibir una corona y seguir comportándote como un mendigo. No puedes tener acceso al trono y seguir viviendo en las cadenas del ayer. Tienes que caminar como lo que eres, un hijo de luz. Y aquí es donde muchos tropiezan, porque no entienden que ese caminar es posible solo por medio del Espíritu Santo. No es una conducta moral impuesta, ni un legalismo religioso. Es fruto de una vida rendida. Es lo que nace cuando permites que Cristo no solo te salve, sino que te gobierne, cuando ya no decides por instinto, sino por convicción, cuando no reaccionas por impulso, sino por la guía del Espíritu. Efesios 4 continúa mostrando cómo es ese caminar, con humildad, mansedumbre, paciencia, soportándoos con amor, procurando la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Te das cuenta? No se trata solo de lo que haces, sino de cómo lo haces. No se trata solo de orar o ir a la iglesia. Se trata de vivir cada relación, cada conversación, cada reacción desde el carácter de Cristo. Se trata de reflejar lo invisible a través de lo visible. De vivir en la tierra con el corazón anclado en el cielo. Este caminar digno es también un caminar contracultural. Porque mientras el mundo te enseña a vengarte, a pisar al débil, a exaltar tu ego, Cristo te llama a perdonar, a servir, a poner la otra mejilla, a vivir en humildad. Y eso no es debilidad, es fortaleza celestial. Solo alguien verdaderamente fuerte puede someter su carne al Espíritu. Solo alguien que sabe quién es en Cristo puede negarse a sí mismo. Porque quien no conoce su identidad vive para demostrarla. Pero quien ya ha sido afirmado por el Padre vive para agradarle, no para impresionar a otros. Y aquí quiero que pienses en algo profundo. ¿Qué imagen estás proyectando con tu caminar? El mundo puede ver a Cristo en ti. Tus palabras son un reflejo del cielo o del sistema de este mundo. ¿Tus decisiones muestran dependencia del Espíritu o solo de tus deseos?
Pablo sabía que el Evangelio se predica con la boca, pero se valida con los pies. Puedes hablar mucho de Dios, pero si no caminas como un hijo suyo, tus palabras pierden poder. Caminar dignamente también implica renunciar. Sí, hay cosas que vas a tener que dejar atrás. Hábitos, ambientes, amistades, pensamientos. Cosas que antes eran normales, pero que ahora, bajo la luz del llamamiento, ya no tienen cabida. No porque seas mejor que nadie, sino porque has sido separado para algo mayor, porque sabes que no puedes abrazar la gloria de Dios con las manos llenas de lo que Él ya te pidió soltar. Y aunque este proceso de transformación puede doler, también es glorioso, porque cada paso que das en obediencia abre una nueva dimensión de gracia. Cada vez que eliges actuar como Cristo lo haría, algo en tu interior se fortalece. Cada renuncia se convierte en semilla de una cosecha mayor. No estás perdiendo, estás invirtiendo en tu eternidad. Caminar dignamente del llamamiento es caminar con los pies en la tierra, pero con la mirada en el cielo. Es vivir aquí abajo, pero oyendo constantemente la voz de lo alto. Es ser embajador del reino en medio de un mundo que ha olvidado quién es su rey. Y eso, amado oyente, es un privilegio que no podemos tomar a la ligera. Ahora bien, ¿cómo podemos mantenernos firmes en ese caminar cuando los días son oscuros? ¿Cómo resistimos cuando todo parece desmoronarse? ¿Cómo permanecemos fieles cuando el enemigo nos lanza sus dardos más intensos? En el próximo bloque descubriremos que no estamos solos en esta jornada, que no solo fuimos llamados, bendecidos y posicionados, también fuimos sellados y fortalecidos con algo que el mundo jamás podrá imitar ni ofrecer. 4. Sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En tu caminar con Cristo, cuando los días se tornan oscuros y la batalla parece interminable, hay una verdad gloriosa que debes tener profundamente arraigada en tu corazón. No estás solo. No estás peleando esta guerra con tus fuerzas. No estás enfrentando el dolor, la tentación ni la incertidumbre como alguien desamparado. Porque el mismo Dios que te llamó, te bendijo y te posicionó, también te selló. Y ese sello tiene nombre, el Espíritu Santo. En Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14, Pablo dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Esta no es una simple figura literaria. Es una verdad espiritual profunda y transformadora. ¿Qué significa haber sido sellado? En el mundo antiguo, un sello era una marca de propiedad, de autenticidad, de protección. Cuando un rey estampaba su sello sobre un documento, lo hacía oficial, inalterable, irrevocable. Cuando un comerciante sellaba una mercancía, declaraba que esa carga le pertenecía. Cuando un propietario sellaba una carta, garantizaba su contenido. Entonces, cuando Dios te sella con su espíritu, está declarando al mundo espiritual: este me pertenece. Nadie lo toca, es mío. ¿Puedes imaginar la magnitud de eso? Eres portador de un sello divino, no visible para los ojos humanos, pero sí reconocido en el mundo espiritual. El infierno sabe quién está sellado y quién no. Las tinieblas reconocen el aroma del Espíritu. Cuando has sido sellado, llevas la marca del cielo en tu alma, y ese sello no solo te identifica, te fortalece, te guía, te consuela, te transforma, y hay algo más poderoso aún. Pablo dice que el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia, es decir, es el adelanto, el anticipo, la garantía de que lo que Dios prometió se cumplirá. Así como en una compra se da una parte como garantía de que se entregará el todo, Dios nos dio su Espíritu como prueba viva
de que su gloria nos espera. No estamos siguiendo a ciegas una promesa. Tenemos dentro de nosotros al mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos como testigo de que el cielo es real y nos pertenece. Pero aquí es donde muchos creyentes fracasan. Han oído del Espíritu Santo, pero no caminan en él. Lo han recibido, pero lo han apagado. Han sido sellados, pero viven como si estuvieran vacíos, porque el sello no es una emoción. No es un momento de euforia, es una relación constante, íntima, viva. El Espíritu Santo no es una paloma que se posa y se va, es una persona que habita y transforma. Es Dios mismo dentro de ti. Y si eres sincero contigo mismo, sabrás que hay momentos donde necesitas su guía más que nunca, donde la lógica no alcanza, donde el consejo humano no basta, donde tu alma está tan herida que solo una voz suave y divina puede restaurarla. En esos momentos, el Espíritu no te abandona. Él susurra, Él consuela, Él revela, Él fortalece lo que se quiere quebrar, y lo hace porque es su misión, porque ha sido enviado para caminar contigo hasta que veas la plenitud de tu redención. Pablo también dice en Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Qué significa contristar? Significa entristecer, apagar, ignorar. Es posible tener el Espíritu y no oírlo. Es posible estar sellado, pero vivir como si no lo estuvieras. Por eso esta advertencia es tan importante, porque muchos creyentes están luchando solos, no porque el Espíritu los haya dejado, sino porque lo han silenciado. Han dejado de consultarlo, han dejado de obedecer su voz, han reemplazado su dirección por su propia lógica. Pero hoy puedes revertir eso. Hoy puedes volver a encender esa relación. Puedes detenerte y decir: Espíritu Santo, háblame, guíame, revívame. Porque Él no se ha ido, solo está esperando que vuelvas a mirar hacia adentro, no hacia afuera, porque el poder que necesitas no está allá lejos, está en ti, y no cualquier poder. Es el mismo Espíritu que estuvo sobre Jesús, que descendió en Pentecostés, que llenó a los apóstoles, que levantó iglesias, que transformó imperios. Y ese Espíritu ha sido dado a ti como garantía de que lo que Dios empezó en tu vida lo va a completar. Ahora bien, ¿cómo se vive en el Espíritu? ¿Cómo se activa ese sello cada día? Con rendición, con sensibilidad, con hambre. No se trata de buscar manifestaciones externas, sino de cultivar una relación interna. Es decidir cada día apagar la voz del mundo para encender la voz de Dios. Es elegir la obediencia por encima del capricho. Es dejar que Él te guíe incluso cuando no entiendes. Es confiar en que lo que Él diga siempre será para tu bien, aunque en el momento duela. El Espíritu Santo no solo te da dones, te da carácter, te forma, te moldea, te pule. Él conoce cada rincón de tu alma. Sabe tus heridas, tus miedos, tus sueños, tus caídas. Y no se asusta, no se aparta, se queda y trabaja y transforma, hasta que puedas reflejar la imagen de Cristo con cada pensamiento, cada palabra, cada acto. Porque el propósito del sello no es solo protegerte, es transformarte. Y aquí viene una verdad clave: cuanto más consciente seas del sello que llevas, más firme caminarás. Porque ya no buscarás aprobación, ya no temerás al rechazo, ya no vivirás por la opinión de los demás. Sabrás que perteneces al Rey, que has sido marcado por su amor, que llevas dentro de ti el Espíritu del Dios viviente. Y eso, amado hermano, es suficiente para vencer cualquier obstáculo. Así que no menosprecies lo que llevas. No ignores esa voz, no te acostumbres a su presencia. Honra el sello, vive en el Espíritu, déjalo hablar, déjalo corregirte, déjalo dirigirte. Porque el mismo que te selló,
te conducirá hacia el cumplimiento total de tu propósito. Y ahora que sabemos que no estamos solos, que llevamos dentro de nosotros al Espíritu Santo como garantía, es tiempo de prepararnos, porque hay una guerra en marcha. Y en el próximo bloque veremos cómo Efesios nos revela la verdadera naturaleza de esa batalla y las armas celestiales que nos han sido dadas para vencerla. 5. La verdadera guerra espiritual. Después de haber sido sentados con Cristo, bendecidos con toda bendición espiritual, llamados a caminar dignamente y sellados con el Espíritu Santo, Pablo nos revela una de las verdades más decisivas de la vida cristiana. Estamos en guerra. Una guerra silenciosa, invisible, pero absolutamente real. Una guerra que muchos están perdiendo, no porque no tengan poder, sino porque no entienden la naturaleza del conflicto, ni usan las armas que ya les han sido dadas. Efesios capítulo 6, versículos 10 al 12, dice así: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estas palabras son una advertencia amorosa y urgente. Pablo no está hablando desde la paranoia espiritual, sino desde la revelación. Él sabe lo que muchos cristianos ignoran o eligen ignorar, que detrás de los conflictos humanos, de las tentaciones persistentes, de los ataques mentales, de la confusión emocional y de las cadenas invisibles, hay fuerzas espirituales organizadas, con estrategias, con planes, con intenciones claras de destruir tu fe, tu propósito y tu comunión con Dios. Y aquí es donde muchos pierden la batalla, porque siguen pensando que su lucha es contra personas, contra situaciones, contra instituciones. Siguen usando argumentos humanos, emociones desbordadas, respuestas carnales. Y mientras se desgastan peleando en la carne, el enemigo avanza en lo invisible. Pablo nos dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, es decir, no es contra humanos. Es contra un sistema de maldad operando en lo espiritual. No puedes ganar una guerra espiritual con herramientas terrenales. Solo puedes vencer si peleas en el espíritu. Es por eso que, antes de mencionar cada pieza de la armadura, Pablo dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque no se trata de que tú seas fuerte. Se trata de que aprendas a depender del poder que ya está disponible en Cristo. Y ese poder no se manifiesta con gritos, ni con emociones, ni con posturas religiosas. Se activa con fe, con rendición, con conocimiento de la palabra, con obediencia diaria. Esta guerra espiritual no es opcional. No puedes evitarla. No puedes ignorarla y esperar que desaparezca. No es un concepto místico para ciertos creyentes radicales. Es una realidad constante. Cada pensamiento que te acusa, cada tentación que persiste, cada mentira que susurra al oído, cada ambiente que drena tu fe, son señales de que estás en medio de un campo de batalla. Pero también son señales de que algo en ti es valioso. Porque el enemigo no ataca a quien no representa una amenaza. Si estás siendo atacado es porque llevas algo dentro que puede incomodar al infierno. Y aquí es donde la revelación de Efesios se vuelve vital. Ya tienes las armas. No tienes que fabricarlas ni pedirlas desesperadamente. Solo tienes que ponértelas. Pablo describe la armadura de Dios como algo que ya está disponible para ti. Está colgada en el armario espiritual de tu alma. Solo debes vestirte con ella. ¿Y qué incluye esa armadura? El cinturón de la verdad, que afirma tu identidad y te sostiene cuando todo lo demás se tambalea.
la coraza de justicia que protege tu corazón de la culpa y la condenación, el calzado del Evangelio de la paz que te permite avanzar aún en medio del terreno más hostil, el escudo de la fe que apaga los dardos encendidos del maligno, pensamientos de miedo, duda, ira, confusión, el yelmo de la salvación que cubre tu mente y te recuerda a quién perteneces, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, tu única arma ofensiva capaz de derribar fortalezas y cortar mentiras. Pero hay algo más que Pablo menciona y que muchos pasan por alto: la oración. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. La oración no es solo un acto devocional, es un arma. Es el canal por el cual accedes a la estrategia del cielo. Es el lenguaje del reino. Es donde se gana la guerra antes de que se vea la victoria en la tierra. Por eso el enemigo lucha tanto para que no ores, para que no tengas tiempo, para que tu mente se disperse, para que tu boca se calle. Porque sabe que un creyente que ora en el Espíritu es invencible. Y si hasta ahora has vivido tu vida cristiana como si fuera un paseo, este es el momento de despertar. Porque no fuiste salvado para estar cómodo, fuiste salvado para conquistar. No fuiste redimido para sentarte en la orilla. Fuiste redimido para entrar en la batalla y reclamar lo que ya es tuyo. Dios te ha equipado con todo lo necesario. No tienes que seguir viviendo a la defensiva. Puedes tomar territorio, puedes liberar a otros, puedes derribar fortalezas. Puedes caminar como un verdadero guerrero del reino, pero también debes entender que esta guerra no se gana en un día. Es una batalla diaria, constante, que se pelea en lo secreto, en lo cotidiano, en lo invisible. Cada decisión que tomas, cada pensamiento que aceptas o rechazas, cada palabra que dices, cada lugar al que decides entrar o evitar, todo eso es parte de la batalla. No hay neutralidad. O estás avanzando en el Espíritu, o estás cediendo terreno. Y si en este momento te sientes cansado, herido, derrotado, escucha esto: Dios no te ha dejado solo. Él pelea contigo, Él pelea por ti. Y aunque te sientas débil, recuerda que la armadura de Dios no depende de tu fuerza, sino de su gracia. Puedes volver a vestirte hoy, puedes tomar el escudo, puedes levantar la espada, puedes clamar y el cielo responderá. Y ahora que sabes que estás en guerra, que tienes armas y que no estás solo, el próximo bloque nos revelará algo aún más profundo: el misterio de la unidad del cuerpo de Cristo, porque ningún guerrero pelea en soledad. Y Efesios nos muestra que la verdadera victoria se alcanza cuando caminamos como un solo cuerpo, bajo un solo Señor y guiados por un mismo Espíritu. 6. Un solo cuerpo, un solo espíritu. En toda guerra bien organizada, no hay soldados que caminan solos. No hay guerreros que se lancen al campo de batalla sin respaldo. El ejército de Dios no está compuesto por francotiradores espirituales que actúan por su cuenta. Está formado por un cuerpo unido, vivo, dinámico, guiado por un solo Señor y sostenido por un solo Espíritu. Pablo lo afirma con firmeza en Efesios capítulo 4, versículos del 3 al 6. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. Esta no es una enseñanza decorativa. Es una columna fundamental en el edificio espiritual que Pablo está construyendo en la carta a los Efesios. Porque si hemos sido bendecidos, posicionados, llamados, sellados y armados, no es para caminar en competencia ni en división, sino en unidad.
El verdadero poder del cuerpo de Cristo se manifiesta cuando cada miembro se reconoce como parte esencial del todo, sin rivalidades, sin egos, sin comparaciones destructivas. El enemigo sabe que no puede contra la autoridad de Cristo en ti, pero lo que sí puede intentar es aislarte, separarte, convencerte de que estás solo, sembrar en tu corazón sospechas, celos, heridas no sanadas. Si logras separarte del cuerpo, entonces comienza a debilitar tu fe, porque un miembro separado del cuerpo pierde el flujo de vida, se seca, se enfría, se vuelve vulnerable. ¿Cuántos creyentes han abandonado su llamado porque no supieron permanecer en unidad? ¿Cuántas iglesias se han dividido no por herejías, sino por orgullo? ¿Cuántos ministerios han sido frenados por falta de perdón entre hermanos? Pablo no habla de unidad como una opción agradable, sino como una urgencia espiritual. Dice que debemos ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu, porque la unidad no se crea, ya fue dada por el Espíritu. Lo que debemos hacer es preservarla. Pero esta unidad no es uniforme, no significa que todos pensemos igual, hablemos igual, ministremos igual. La unidad del cuerpo es como una sinfonía, muchos instrumentos, diferentes sonidos, pero una misma melodía. Cada parte es distinta, pero cada una es necesaria. Pablo lo explica con claridad en Efesios 4:16, diciendo que todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Aquí hay una clave poderosísima: la edificación del cuerpo depende de la unidad y la actividad de cada miembro. No se trata solo de estar juntos, sino de actuar juntos, de funcionar según el diseño que Dios ha puesto en cada uno. Cuando un creyente se levanta en su propósito, todo el cuerpo es edificado. Pero cuando uno se detiene, todo el cuerpo lo siente. Tu llamado no es solo tuyo, tiene un impacto colectivo. Tu obediencia fortalece al cuerpo, tu desobediencia lo debilita. Así de serio es. Y si has sentido que no encajas, que no eres útil, que otros tienen más dones que tú, escucha esto. No hay miembro innecesario en el cuerpo de Cristo. No hay parte decorativa, no hay llamado irrelevante. Tal vez no predicas desde un púlpito, pero tu oración en lo secreto sostiene a quienes sí lo hacen. Tal vez no tienes un ministerio público, pero tu obediencia en lo cotidiano es un ejemplo, el que impacta más vidas de las que imaginas. Cada uno tiene una función, y cada función, por pequeña que parezca, es vital. Además, la unidad no se construye solo con actividades compartidas, sino con corazones conectados. El vínculo no es la costumbre de reunirnos, sino el amor. El amor que soporta, que cree, que perdona, que edifica. El amor que no busca lo suyo, que no se irrita fácilmente, que no guarda rencor. Y ese amor no se produce en nosotros de forma natural. Es fruto del Espíritu. Por eso, cuanto más llenos del Espíritu estemos, más unidad experimentaremos. Y aquí viene una verdad desafiante. La falta de unidad es señal de inmadurez espiritual, porque el niño en la fe busca lo suyo, se ofende fácilmente, compite, se compara, pero el maduro en Cristo busca edificar, escucha, perdona, aporta, no se deja gobernar por la carne, sino por el Espíritu. No permite que una diferencia se convierta en una división. No tolera chismes, no alimenta contiendas, no abre la puerta a la discordia. La unidad del cuerpo de Cristo es también una señal para el mundo. Jesús dijo que el amor entre nosotros sería la evidencia de que somos sus discípulos. ¿Cuántas personas se han alejado de la fe porque vieron más conflictos que compasión? ¿Cuántos han cerrado su corazón porque vieron a creyentes atacarse unos a otros en lugar de cubrirse en oración?
Efesios nos recuerda que no podemos predicar un evangelio de reconciliación mientras caminamos en enemistad. Pero la buena noticia es que la unidad puede ser restaurada. Las heridas pueden ser sanadas. Los lazos rotos pueden ser reparados. Si permitimos que el Espíritu Santo sane nuestras relaciones, restaure la confianza y nos lleve a amar como Cristo nos ama, entonces el cuerpo volverá a moverse con poder, porque donde hay unidad hay unción, donde hay acuerdo hay autoridad, donde hay perdón hay poder. Y si hoy te sientes alejado, herido por otros creyentes, tal vez desconectado del cuerpo, este es tu momento de volver, de extender la mano, de pedir perdón si es necesario, de perdonar si fuiste herido. Porque no hay poder secreto en la carta a los Efesios si no abrazamos esta verdad. Somos un solo cuerpo, guiado por un solo espíritu y llamado a reflejar a un solo Señor. Y ahora que entiendes que no estás llamado a caminar solo, sino como parte de una familia espiritual, en el próximo bloque nos adentraremos en una de las revelaciones más íntimas y transformadoras de esta carta: el diseño celestial para la familia terrenal, y cómo Efesios nos muestra que incluso el matrimonio y las relaciones familiares tienen un propósito profético en el reino de Dios. 7. El misterio del matrimonio y la familia en Cristo. La mayoría de las personas piensa en el matrimonio y la familia como una institución social o una necesidad afectiva. Pero para Pablo, el matrimonio y por extensión la familia no es solo una estructura terrenal, es un reflejo del cielo, una representación viva de un misterio eterno. En Efesios capítulo 5 versículos 31 y 32, él dice: Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. Estas palabras encierran una de las verdades más profundas de toda la Escritura. El matrimonio no es solo para la felicidad de los esposos, es una parábola viva, es una profecía encarnada, una representación continua de la relación entre Cristo y su Iglesia. Y cuando lo entiendes, descubres que cada detalle de la vida familiar tiene un peso espiritual, que cada acto de amor, de entrega, de perdón dentro del hogar es un eco del reino, que el hogar es un altar y el matrimonio una predicación diaria. La carta a los Efesios nos enseña que el poder secreto no solo se manifiesta en lo espiritual, sino en lo cotidiano, en la manera en que un esposo ama a su esposa, en cómo una esposa honra a su esposo, en cómo los hijos obedecen y los padres no provocan a ira. Porque todo eso, más que normas de convivencia, son señales proféticas, reflejos de un reino invisible. Cuando un esposo ama como Cristo, está representando la cruz. Cuando una esposa se entrega con respeto, está encarnando la rendición de la Iglesia. Cuando los hijos obedecen con alegría, muestran la naturaleza de los hijos del reino. Y cuando los padres crían con ternura, reflejan al Padre Celestial. Pablo va más allá de una simple enseñanza moral. Dice que el esposo debe amar a su esposa como Cristo amó a la Iglesia y se entregó por ella. Eso significa que el modelo de amor conyugal no es el romanticismo moderno ni los impulsos emocionales, sino el sacrificio. El amor que no busca ser servido, sino servir, que no exige derechos, sino que entrega la vida. Un esposo lleno del Espíritu no es autoritario, es pastor de su hogar. No es egoísta, es siervo. No se impone con fuerza, sino que lidera con ternura. A la esposa, Pablo le pide algo igualmente poderoso: que se someta a su esposo como al Señor. Esto no significa sumisión ciega o pasividad, significa alineación espiritual, reconocer el diseño divino, ser ayuda idónea.
caminar juntos en un pacto que no se basa en quién manda más, sino en cómo se sirven mutuamente para reflejar a Cristo. En un mundo que desprecia el orden bíblico del hogar, Efesios lo presenta como un modelo celestial. Este misterio del matrimonio es tan poderoso que el enemigo ha intentado desde el principio destruirlo, porque sabe que cuando una familia refleja a Cristo, se convierte en un faro de luz. Un matrimonio alineado con el cielo es una amenaza para las tinieblas. Un hogar lleno del Espíritu se convierte en un lugar donde los hijos crecen sanos, donde la fe se transmite con poder, donde la atmósfera misma cambia. Por eso, los ataques a las familias no son casualidad. Son parte de una estrategia espiritual. Y la única manera de resistir es volviendo al diseño original. Efesios también habla a los hijos y a los padres. A los hijos les dice: obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Esta no es una simple recomendación, es una promesa con condiciones. La honra abre puertas. La obediencia protege. Hay bendiciones que solo se activan cuando se honra la autoridad que Dios puso sobre nosotros. A los padres, Pablo les dice: no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Este llamado es urgente. No podemos repetir los patrones del mundo: gritos, ira, abandono, indiferencia. Criar en el Señor es instruir con amor, corregir con sabiduría, acompañar con ternura. Un padre espiritual no solo disciplina, también modela. No solo exige, también inspira. No solo corrige errores, también celebra avances. Y si tú vienes de una familia rota, si tus experiencias en el hogar han sido más de dolor que de amor, escucha esto con atención. Dios puede restaurar lo que el enemigo destruyó. La carta a los Efesios no fue escrita para familias perfectas. Fue escrita para creyentes redimidos, gente que estaba aprendiendo a vivir bajo un nuevo orden. Y tú puedes ser el inicio de un nuevo legado. Tal vez tus padres no te modelaron a Cristo, pero tú puedes modelárselo a tus hijos. Tal vez tu matrimonio ha pasado por fuego, pero Dios puede hacer algo nuevo. Él no busca perfección, busca disposición. No subestimes el poder espiritual de tu familia. Cada vez que oras con tu cónyuge, el cielo se abre. Cada vez que instruyes a tus hijos en la palabra, siembras eternidad. Cada vez que perdonas, que cedes, que decides amar cuando sería más fácil herir, estás construyendo algo eterno. Tu hogar puede ser una iglesia, tu sala puede ser un altar, tu mesa puede ser un lugar de impartición. Todo depende de cómo respondas al llamado que Dios te hace a través de Efesios. Porque al final, el matrimonio y la familia no son fines en sí mismos. Son plataformas para reflejar la gloria de Cristo. Son parte del testimonio de una vida llena del Espíritu. Y cuando entendemos eso, dejamos de ver al otro como un obstáculo o una carga, y lo vemos como un compañero de propósito, como una extensión del amor de Dios en la tierra. Y ahora que hemos visto cómo incluso nuestras relaciones familiares están diseñadas para manifestar el reino, nos acercamos al final de este viaje. En el próximo bloque, te revelaré la enseñanza número 8, que puede ser la clave profética que necesitas para desbloquear una bendición en tu vida. Una enseñanza final que recoge todo lo aprendido y lo transforma en poder aplicable. Prepárate, porque lo que viene puede ser el giro que tu alma estaba esperando. 8. Revestidos del hombre nuevo. A lo largo de esta carta sagrada, Pablo ha revelado tesoro tras tesoro espiritual. Nos ha hablado de nuestra posición celestial, de nuestra herencia, de nuestra unidad como cuerpo, de la guerra espiritual y del diseño divino para la familia. Pero ahora,
En el clímax de su carta nos llama a una transformación interna, profunda, radical. Un cambio tan determinante que separa al creyente que vive como víctima del que camina como victorioso. En Efesios 4, 22, 24, el apóstol escribe: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Este no es un consejo moral ni una mejora de comportamiento. Es una operación espiritual interna. Pablo no dice, corrige tu actitud. Dice, despójate del viejo hombre. Es un lenguaje de muerte y resurrección, porque el poder secreto de esta carta no se activa solo al saber, sino al renacer. No basta con conocer las bendiciones espirituales o entender tu posición en Cristo si sigues vestido con las ropas viejas de tu antigua naturaleza. El poder se libera cuando eliges, cada día, revestirte del nuevo hombre. ¿Y quién es ese viejo hombre? Es la versión de ti mismo que está moldeada por el dolor, por la carne, por el pecado, por el sistema del mundo. Es esa parte tuya que se resiste al perdón, que guarda rencor, que se deja llevar por la ira, que cae en tentación, que se rinde ante el miedo. Ese yo que aún recuerda lo que hiciste o lo que te hicieron y que usa esa memoria como excusa para mantenerse estancado. Pero Cristo no murió para que seas una versión ligeramente mejorada de tu antigua vida. Él murió para darte una nueva vida, para que seas otra persona, para que vivas desde otra fuente, desde otro espíritu, con otra mente, otro corazón, otra voz. Y ese es el poder que muy pocos conocen, la capacidad de ser transformados desde adentro hacia afuera por medio del Espíritu Santo. El nuevo hombre no es un ideal inalcanzable, es una identidad ya creada, ya disponible, ya colocada en el almacén espiritual de tu alma. Pablo dice que ha sido creado según Dios, es decir, que refleja el carácter, la pureza, la justicia y la verdad del Padre. No se forma con esfuerzo humano, sino que se recibe por fe y se cultiva con obediencia. Es como una vestidura que Dios te entrega, pero tú debes elegir usarla cada mañana. Así como eliges qué ropa física vas a usar, también debes decidir con qué carácter vas a enfrentar el día. Y aquí hay una clave poderosa. La transformación no es automática. No ocurre por el simple hecho de asistir a la iglesia o leer la Biblia de vez en cuando. Ocurre cuando tomas decisiones conscientes de despojarte del viejo hombre con sus pensamientos, hábitos y patrones, y abrazas la nueva naturaleza que Cristo te ha dado. Y eso requiere valentía, porque hay cosas del viejo hombre que se sienten cómodas, actitudes que has tenido por años, reacciones que has justificado, pecados que has normalizado. Pero si quieres caminar en el poder de Dios, debes morir a todo eso. ¿Y cómo se comienza ese proceso? Con la renovación del espíritu de tu mente. Pablo no habla de una renovación superficial, sino espiritual. No basta con cambiar ideas. Hay que permitir que el Espíritu de Dios transforme la raíz misma de tu pensamiento, porque lo que piensas, eso crees, y lo que crees, eso haces. Si no permites que el Espíritu renueve tus patrones mentales, siempre volverás al mismo punto. Orarás, recibirás palabra, pero seguirás reaccionando igual. El verdadero cambio comienza en lo profundo. Y cuando decides vestirte del nuevo hombre, todo empieza a cambiar. No de golpe, pero sí de forma firme. Tu lenguaje se purifica, tu carácter se moldea, tu paciencia se fortalece, tu amor se amplía, tus ojos ven diferente, tu corazón siente diferente. Y eso no solo te transforma a ti, transforma tu entorno. Porque las personas que caminan en el nuevo hombre se convierten en atmósferas vivas del reino. Su sola presencia transmite paz, firmeza, claridad, propósito.
Son testimonios vivientes del poder de Dios en la tierra. El nuevo hombre no es una meta para unos pocos. Es el diseño original de Dios para cada uno de nosotros. Fue lo que el pecado deformó y lo que Cristo vino a restaurar. Es la versión de ti que el cielo celebra y el infierno teme. La versión que refleja a Jesús, que camina en humildad pero con autoridad, que ama sin reservas, perdona sin condiciones, sirve sin esperar reconocimiento, que no guarda el dolor como bandera, sino que se reviste de compasión, de gozo, de esperanza inquebrantable. Y si hasta hoy has sentido que estás atrapado en patrones que no puedes romper, si has intentado cambiar pero siempre terminas igual, esta es tu oportunidad. No intentes reformar al viejo hombre, despójate de él. No intentes controlar sus impulsos, crucifícalo con Cristo. Y en su lugar, permite que el Espíritu Santo vista tu alma con el carácter de Jesús. Porque ahí está el poder, no en lo que haces para Dios, sino en lo que permites que Él haga en ti. Este puede ser el punto de quiebre en tu vida espiritual, la enseñanza que lo cambia todo. Porque una vez que comienzas a vivir revestido del nuevo hombre, ya no luchas por cambiar. Comienzas a caminar en lo que ya eres, y cuando caminas en lo que eres, todo lo demás se alinea. Tus emociones, tus relaciones, tus decisiones, tus resultados. Comienzas a manifestar el reino en lo natural. Y es ahí donde la bendición se desata. Es ahí donde la promesa se cumple. Es ahí donde todo cobra sentido. Ahora estás listo para el último paso. Has llegado lejos, has permanecido, has recibido palabra tras palabra, pero aún falta el cierre, una llamada final, un acto de compromiso, una rendición total. En el próximo y último bloque cerraremos este viaje con una reflexión profunda, una exaltación de lo aprendido y una llamada a la acción que marcará tu caminar desde hoy. Si has llegado hasta aquí, permíteme felicitarte con todo mi corazón. Eres parte de ese pequeño grupo que no se conforma con las obras espirituales. Has decidido buscar profundidad. Has caminado conmigo por las verdades más poderosas de la carta a los Efesios, y eso te distingue. No todos llegan al final, pero tú has permanecido. Y eso me revela que en tu alma arde una llama que el Espíritu Santo quiere avivar aún más. Comenta aquí abajo la frase: he sido revestido y ya no soy el mismo. Esa será la señal de que tú eres uno de los elegidos que están llegando hasta el final de estas enseñanzas. Quiero leer tu nombre y bendecirte. Quiero saber quiénes son los valientes que están dispuestos a caminar como hijos del reino y no como sobrevivientes espirituales. Esa frase será tu declaración pública de transformación. Será tu bandera. Y ahora quiero que medites en esto. ¿Cuántas personas necesitan esta palabra hoy y no la están recibiendo porque alguien más no la compartió? Tal vez tú eres el puente. Tal vez tu simple acto de compartir este video puede salvar a alguien del abismo de la depresión, de la duda, del abandono espiritual. No subestimes lo que Dios puede hacer con tu obediencia. No pienses que compartir un video es algo pequeño. Es un acto de fe, de multiplicación, de siembra en otros corazones. Tú puedes ser esa chispa. Suscribirte a este canal no es solo un gesto digital, es una declaración espiritual. Es decirle al cielo: yo estoy aquí, yo quiero seguir creciendo, yo quiero recibir más. Es decirle al algoritmo de esta plataforma: muestra más de esto, este contenido es importante. Es apoyar una voz que está intentando llevar luz a los rincones donde la religión no llega, donde muchos no tienen una iglesia cerca, donde el corazón se enfría en el silencio. Este canal es el altar de muchos y tú puedes sostenerlo con tu participación. Y si aún no te has suscrito, quiero preguntarte algo con amor pastoral. ¿Qué estás esperando?
Si esta palabra ha tocado tu alma, si algo se ha despertado en ti, ¿por qué no te comprometes por completo? ¿Por qué mirar desde lejos cuando puedes ser parte activa? ¿Por qué recibir bendición y no apoyar su expansión? No seas solo un consumidor, sé un sembrador, sé un guerrero, sé parte de esta comunidad que Dios está formando con cada video, con cada palabra. Y si ya estás suscrito, si ya has comentado, si ya diste me gusta, permíteme decirte algo. Me siento profundamente agradecido por tu vida. Eres uno de esos que el cielo celebra. Estás respondiendo al llamado. Estás diciendo, aquí estoy, Señor, úsame. Estás demostrando que aún hay corazones dispuestos, que aún hay sed, que aún hay quienes quieren conocer más a Cristo y dejarse transformar por Él. No dejes que esta enseñanza sea solo un momento bonito. Vuelve a ella, repásala, escríbela en tu corazón, aplica lo aprendido, porque cada palabra sembrada hoy es una semilla de poder que dará fruto si decides regarla con oración, con acción, con obediencia. No dejes que el enemigo robe lo que Dios sembró en ti. No permitas que las distracciones de esta semana apaguen lo que el Espíritu encendió. Guarda esta palabra y vive desde ella. Te invito también a seguir viendo los otros videos de este canal. Cada uno fue preparado con oración, con estudio, con amor. Son como piezas de un rompecabezas, como pasos de un camino. No camines solo. Permite que esta comunidad te acompañe, que este espacio sea tu refugio, tu iglesia digital, tu tiempo con Dios. Y ahora, antes de que el video termine, no te levantes. Aún, no cierres, no cambies de pestaña, quédate unos minutos en silencio, deja que la música te envuelva. Permite que la paz del Espíritu Santo te abrace. Este es tu momento con Él. No lo apresures. Quédate ahí. Respira. Cierra los ojos y dile al Señor algo desde tu corazón. Una frase de gratitud, un suspiro de entrega, un acto de adoración. Porque hoy, después de este viaje por la carta a los Efesios, ya no eres el mismo. Has visto el poder secreto. Lo has sentido. Y ahora te toca vivirlo. Que el Dios de la paz te fortalezca, te renueve y te acompañe en cada paso. Paz en Cristo.